ponen límites al precio del alquiler. De entrada, y si somos simplistas, podría parecer que funcione. Hay barrios que no hay pisos en alquiler. Has corregido el precio, pero no puedes alquilar. O sea, se ha encargado el mercado. Si dejan que el mercado se autorregule, él mismo pues ya corregirá. O sea, lo que tienen que hacer es incentivar que haya más oferta. Que se intenta perseguir al malvado especulador. O sea, ¿cómo les van a penalizar a esas personas que están cuidándose de su futuro que el Estado no va a poder garantizarles? Yo creo que debería ser lo contrario, incentivar que haya un alquiler de calidad, sí, y protegido, bien, pero que esas personas quieran poner esas viviendas en alquiler y que estén seguras jurídicamente también cuando lo hagan. El mayor especulador en España es el Estado. Primero, porque está limitando el suelo que hay urbanizable y, en segundo lugar, porque cada vez que una vivienda se pone en marcha se pagan infinidad de impuestos. Uno de los puntos es dónde encontrar esas oportunidades para que sean altamente rentables. No están en Barcelona capital, no están en Madrid capital, eso no existe allí. Hay zonas en las que no operáis. Básicamente Cataluña, pero por motivos obvios, al final yo buscaba montar una empresa estable, yo lo veía como un riesgo. Varias operaciones que hemos hecho han cambiado la regulación en medio, o sea, te cambian las reglas del juego de un día para otro, y eso a mí me genera inseguridad, pero es que lo peor es que genera frustración en mi cliente por algo que yo no puedo tener control. Cataluña es la comunidad donde más dramática está la situación en precios de alquiler. Muy buenas, bienvenidos a Sinceros. Hoy tenemos a Germán Jover, inversor inmobiliario y uno de los mayores divulgadores del sector, de la inversión en general y inmobiliario en particular. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Muy bien, Edu, la verdad que un placer estar aquí contigo y poder compartir mi pasión, no solo de las inversiones inmobiliarias, sino de las inversiones en general y también pues, de mis emprendimientos y de mi día a día. Qué bueno, ¿no? Que sepas que fuiste una de las primeras nombres que me vino a la cabeza cuando empezamos con esto, no porque nos conocemos de hace un tiempo, de haber colaborado en otros proyectos, sino porque creo que tú y tu equipo estáis haciendo un muy buen trabajo para hacer llegar a la gente qué es esto de la inversión inmobiliaria de forma seria, de forma, pues eso, estructurada, que la gente sepa dónde se mete, que sepan bien de qué va esto. Así que nada, estoy súper contento que estés aquí. Y para la gente que no te conozca, ¿quién es Germán Jover? Pues Germán Jover, de entrada, habría que definir quién es en qué ámbito, ¿no? Porque al final definirse uno es complejo, ¿no? Pero entiendo, pues en el Bueno, tema ámbito que estamos profesional, hablando, perdona, sí. sí, no, en el tema que estamos hablando, soy un inversor en el sentido más amplio de la palabra. La verdad que yo siempre me han gustado las inversiones, desde antes de los 20 años recuerdo ya estar apasionado por el tema, y a partir de los 20 y pico ya me metí mucho más de lleno en distintos campos, pero realmente me ha apasionado siempre el sector de las inversiones. Dicho esto, ahora mismo estoy atrapado en el sector de las inversiones inmobiliarias por motivos que iremos desarrollando a lo largo de la entrevista. No solo estoy ahí, pero sí que la mayor parte, tanto de mi tiempo como de mi patrimonio, lo invierto en inmuebles porque para mí, de entre todas las opciones que tengo encima de la mesa, y esto es importante, la coletilla, mi situación actual, mis objetivos y etcétera, etcétera, creo que es la mejor opción. Bueno, pues me la dejas votando. ¿Por qué inversión inmobiliaria? Bueno, para mí la inversión inmobiliaria, bueno, primero también haciendo un poco, recordando Warren Buffett, ¿no? Es el campo en el que yo me he especializado y me ha ido bien. Me he especializado antes en otros campos que no me han ido tan bien y en este me ha ido bien, entonces es como lo que conozco, me resulta sencillo. Creo que es fácil, relativamente fácil el sector inmobiliario. Me da un poco de pereza dar este mensaje, ¿no? Porque realmente, justo lo has dicho antes, ¿no? Me gusta promover la inversión siempre desde un punto de vista de sentido común, de con los pies en el suelo, ¿no? Sabiendo lo que haces, no del pelotazo rápido, porque no lo es. La inversión inmobiliaria no es el camino del pelotazo rápido. De hecho, llegué aquí casi por accidente, sin buscarlo, porque yo estaba buscando el pelotazo rápido por otros lados. Pensaba llegar a esa libertad financiera de otros modos y al final la inversión inmobiliaria que prometía ser aburrida y no llevarme a ningún sitio, pues de golpe parecía que me podía llevar a mi objetivo, ¿no? Por eso me metí ahí. Y luego me he dado cuenta, volviendo a lo que digo que es fácil, no es que sea tan fácil como tal, sino que al final invertir en inmuebles es una secuencia de pasos que hay que hacerlos todos bien, pero que son sencillos en sí. Es verdad que si te equivocas en alguno, pues la puedes liar un poco, ¿no? Y aún así el error tampoco sería tan grave en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, me gusta eso y además, esto estoy hablando más para la gente que nos pueda escuchar y se planteen si invertir o no, ya pensando en mí, ¿por qué invierto? Una persona pues, que está formada, yo he trabajado 17 años en el sector financiero, como decía, he invertido en otros campos, tengo la formación de analista financiero, o sea,
que podría hacer otras cosas, pero para mí la inversión inmobiliaria con conocimientos equilibra muy bien el nivel de riesgo que estoy asumiendo con la rentabilidad que voy a obtener. O sea, de hecho, se me dispara la rentabilidad. O sea, no encuentro ninguna otra modalidad de inversión donde al mismo nivel de riesgo que puedo asumir con la formación y conocimientos que tengo, pueda conseguir rentabilidades ni que se acerquen a la inversión inmobiliaria. Es curioso porque eh, siempre lo has dicho, ¿no? Al final la inversión inmobiliaria conlleva casi siempre trabajar con apalancamiento, con banco, pero para ti sigue siendo un nivel de riesgo muy aceptable con la rentabilidad que le sacas. Sí, ¿Es, sí. es, es, Es es así? correcto. A pesar de estar apalancado, digamos. Sí, sí, es correcto. De hecho, si me remonto a cuando yo estaba trabajando en una entidad financiera, ¿no? Y yo he hecho muchas hipotecas para clientes, recuerdo en aquella época que la gente venía y decía, sí, sí, gente que en aquel momento se considera muy lista. Y ojo, y yo en aquel momento hubiese hecho lo mismo, seguramente, es lo que se hacían. Sí, sí, porque la hipoteca me la paga el alquiler. Recuerdo esta frase, escucharla decenas de veces y pensaba, ostras, qué bien, ¿no? En 20, 30 años le habrán pagado la casa. Luego ocurrió lo que ocurrió, mucha de esa gente, pues a lo mejor le fue bien y otros no tanto, ¿no? A la que empezó a haber morosidad. Y a lo mejor, pues les pagaba así la hipoteca más o menos, pero había otros gastos, ellos no tenían otros ingresos, con lo cual estaban asumiendo un riesgo realmente más elevado del que ellos estaban viendo, ¿no? Hoy en día no se invierte así. O sea, a nivel profesional, si hablamos de pisos en alquiler, yo no solo me dedico a pisos de alquiler, hago otras actividades dentro del sector inmobiliario mucho más lucrativas, también más parecidas a una empresa, más a un negocio. Pero si nos pasamos en el alquiler, hoy en día yo, por ejemplo, lo que recomiendo o intento hacer para mí es que un alquiler me pague la hipoteca de 2 pisos, con lo cual la cobertura es mucho más amplia. Es verdad que hay otros gastos, pero si lo simplifico a este dato que acabo de dar, básicamente tendría que tener más del 50% de morosidad para que no pudiese atender los pagos, ¿no? Es verdad que, como digo, hay otros gastos, pero lo he ido al extremo. En el peor momento de la crisis inmobiliaria que hubo hace ya más de 10 años, hubo una morosidad que no llegó al 10%. Y ojo, porque ahí estamos añadiendo todos los tipos de contratos. En mi caso, si lo haces bien, yo selecciono muy bien a mis inquilinos, además le pongo seguro de impago, con lo cual estoy totalmente blindado. Entonces me siento muy seguro con eso y le podría quitar la financiación, es cierto, de hecho alguna vivienda la he comprado sin financiación, pero hoy en día, y luego hablaremos supongo con la regulación, todas las complicaciones que hay dentro del sector inmobiliario, si le quito todo eso, ya tendría dudas de si no invierto en otras modalidades de inversión quizás pues, más tranquilas, sin ciertos dolores de cabeza que puedo tener aquí, que como digo son pequeños, pero que sí que cuando le meto la financiación, la rentabilidad se me duplica casi de mi inversión. Entonces, ahí no hay nada comparable. Claro, ¿tú crees que uno de los motivos por los cuales se ha mitigado tanto el riesgo, ¿no? Escuchando cómo haces el cálculo, es porque, claro, los tipos de interés siguen estando relativamente bajos en Europa, en España, pero los precios del alquiler es que han subido un montón. Eso te da, claro, te da un colchón importante, ¿no? Sí, sí. Y aquí dos mensajes. Uno, primero te respondo, sí, efectivamente, o sea, los precios de alquiler se han disparado, las viviendas también han subido, pero no tanto. Si nos vamos a un horizonte de 10 años, el dato sería, los alquileres han subido un 80%, sí, 80%, las viviendas un 40%, pero el dato más alarmante es que los salarios solo han subido un 20%. Y aquí es donde se está produciendo esta tensión en el sector inmobiliario o en la sociedad. Es real, o sea, si los salarios se han subido un 20%, pero la inflación en activos reales como los inmuebles se ha disparado de este nivel, claro, pues la gente está tensionada. Es normal lo que está ocurriendo, ¿no? Y es normal, podemos entrar en ello, que se pretenda buscar soluciones. Creo personalmente y creo bastante fundado que las medidas que se toman se hace de manera muy torpe y además muy torpe si realmente buscasen solucionar el problema de vivienda. Si entendemos que el político tiene un objetivo distinto, que en realidad es hacer ver que sí y ganar votos. Obviamente su incentivo sería, oye, solucionarlo si eso le hiciese ganar votos, pero solucionar el problema de la vivienda es decir verdades incómodas, asumir errores propios y eso es difícil que un político lo vaya a hacer. Entonces, le dan patada a la piedra y todavía están empeorando más la situación. Así que efectivamente hay un problema por ese lado que yo no he decidido, que de hecho me encantaría que se solucionase porque soy padre de 2 hijos y no me gusta lo que está ocurriendo. Yo he propuesto muchas soluciones que luego, pues, si quieres, podemos comentar. Pero sí, la realidad es que la vivienda ha subido y que cada vez que un político abre la boca casi que sube el precio de los alquileres y suben las viviendas, con lo cual efectivamente están beneficiando a la parte de la inversión también. Claro, al final, si te parece, entramos luego, hay un bloque que hablaremos del tema regulaciones, políticas y tal. Ahora, además me interesa mucho, me interesa tu opinión
porque no eres alguien que está solo en redes, sino que estás a pie del cañón, en la calle y literalmente en la calle, ¿no? Pero me gustaría, esta pregunta, a ver, yo creo que es compleja, pero, pero creo que es interesante. ¿Empezarías de la misma manera que empezaste ahora, tal y como está la situación, a invertir en inmobiliaria? Si no añades nada más a tu pregunta, te diría que no, pero da igual de cómo estén las cosas, porque ahora tengo otros conocimientos, entonces yo ahora te he hablado de alquiler, pero yo ahora donde estoy más activo es en coger viviendas que están anticuadas, que están destrozadas, han sido vandalizadas, o edificios, o cualquier tipo de activo que yo pueda rehabilitar, puedas darle una solución a ese inmueble que en la mayoría de los casos está cerrado. De hecho, estuvimos anteayer visitando unos pisos que están totalmente vandalizados, que ahí ni lo quieren ocupar, o sea, ni lo ocupan porque es que no se puede vivir. Entonces, esas viviendas las cogemos, las reformamos, las dejamos preciosas, las dejamos, vamos, intentamos, bueno, todo súper cuidado para que llegue una parejita, una familia y se enamoren y obviamente nosotros ganamos beneficio con eso, pero es que estamos aportando esas viviendas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo hoy en día, eso es lo que yo realmente, pues, me apetece más hacer bueno, pues yo creo que también al final la inversión nos da todas estas opciones. Claro, o sea, tú estarías, o sea, tu modelo sería más quizás coger un activo y venderlo en el corto plazo, mejor ahora. Si empezaras, ¿eh? Con tus Sí. conocimientos, quiero decir. Si yo empezase, empezaría con mis conocimientos por ahí. ¿Por qué? Porque es una actividad que, aunque requiere de mucha más implicación por mi parte, ahora tengo ganas, tengo energía, no quiero irme a una playa, aunque yo haya buscado esa libertad financiera con los inmuebles, cuando lo he conseguido gracias a los alquileres, me he dado cuenta que esa libertad financiera que muchos ansiamos conlleva ciertas derivadas, ¿no? O sea, te puedes ir a la playa a tomarte una caipiriña, pero el tercer día dirás, oye, es que a mí me apetece hacer cosas. Se produce una paradoja en esta de la libertad financiera, por lo menos con los inmuebles, que normalmente quien lo consigue es porque ha sido una persona proactiva, que ha hecho muchas cosas emprendedora, ¿no? Y entonces esa persona es difícil que se vaya a la playa. Y normalmente lo mismo al revés. Esa persona que quiere conseguirlo, pero no tiene lo que, o sea, o no hace lo que tiene que hacer, es la que sí que realmente sería a la playa, pero es difícil que consiga esa libertad financiera, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, si yo hubiese podido hoy empezar con mis conocimientos, me iría más a esa operativa de comprar, reformar y vender, mucho más lucrativa, mucho más divertida también, satisfactoria, ver el resultado de lo que estás haciendo, ¿no? Ver la imagen de un piso destrozado, que la gente saldría corriendo, que huele mal, y ver el resultado que lo dejamos, y ver la cara de ese comprador que está feliz con esa nueva vivienda, pues creo que es mucho más gratificante y además mucho más lucrativo. Me hubiese centrado en eso porque eso me permite hacer crecer más mi capital y luego irme a comprar viviendas para alquiler de una manera mucho más holgada que como lo hice, que al final fue un equilibrio entre mi capacidad de endeudamiento, mis ahorros, iba jugando muy bien con esos ingresos para poder seguir escalando en nuevas viviendas. ¿Qué rentabilidad podemos con el tema de comprar, reformar y vender? ¿Qué rentabilidad estaríamos Yo hablando? digo que una rentabilidad media debería estar alrededor de un 25% por operación, impuestos aparte, y las operaciones suelen irse, lo ideal serían 6 meses. La realidad, porque nosotros lo tenemos medido, o sea, llevo 5 años haciendo este tipo de actividad, llevamos más de 30 operaciones hechas, 32 creo que es que las que llevamos ya cerradas, y de media llevamos unos 8 meses, desde que compramos en notaría hasta que vendemos en notaría. Esos 8 meses, pues sacarle un 25%, anualizado, pues a lo mejor te vas a un 40, 40 y pico por ciento. Muy bien. Entonces, es verdad que esa parte necesitas tener algo de capital y conocimiento. Para empezar sería mejor el modelo, ¿no? Típico o no. O no. Depende, o sea, es verdad que sí, como yo empecé, no necesitas capital, conocimiento, es cierto. De hecho, mi proceso natural fue, oye, empiezo a aprender comprando pisos para alquilar, que es mucho más sencillo, hay menos reforma, el error está menos penalizado que en el otro tipo de actividad, donde puedo perder dinero de manera más fácil. Pero es verdad que a medida que he ido aprendiendo, me he podido especializar aquí y ahora mismo lo podría hacer sin dinero. De hecho, si vuelvo a como yo lo hice al principio, los conocimientos sí que te hacen falta, o sea, eso sí, pero por ejemplo el capital, yo la primera operación que hice de compra, reforma y venta la hice con una hipoteca, o sea que yo puse, de hecho, te digo los números, fue una vivienda que compré por 55.000, vandalizada, ocupada, o sea, estaba ahí estado, la cocina, o sea, destrozada, tengo la imagen ahí grabada a fuego, o sea, increíble como estaba, solo faltaba que le hubiesen prendido fuego y la compré
o sea, 55.000 la compra, 44.000 de hipoteca, o sea, yo puse la diferencia, más el ITP, más 17.000 de reforma, que no sé ni cómo lo hicimos, pero hicimos una reforma integral en aquel momento por esas cifras que hoy en día las hacemos por más del doble. O sea que hemos ido incrementando también las calidades o cómo trabajamos, pero bueno, pues al final tampoco pusimos tanto dinero. O sea que quiero decir que se puede, pero yo también huyo un poco de los mensajes de invierte en inmuebles sin dinero y ganan. O sea, esto se puede, pero requiere conocimiento. Sí, Claro, sí. al Normalmente final, la persona que lo busca no tiene ese conocimiento. exacto, y es un trabajo. Yo creo que trabajo en el sentido de que tienes que estar. O sea, no te vienen solas las oportunidades, me imagino que tienes que moverte, no es solo estar en Idealista o en Instagram viendo a ver cosas, ¿no? Claro, o Te sea, mueves. yo ahora vivo en un momento mucho más dulce. Yo he picado mucha piedra para llegar aquí, cosas de las que he explicado, pero es verdad que o sea, la parte más de compra, reforma y venta es un negocio, 100%, es algo que yo siempre insisto. Hablamos de rentabilidades, antes te he puesto el ejemplo estándar, nosotros conseguimos rentabilidades incluso más altas, pero estamos muy profesionalizados, estamos haciendo muchas operaciones en paralelo, estamos muy activos, pero eso es un negocio. O sea, muy rentable la hora, si calculamos trabajo, el tiempo dedicado, pero es un negocio. Si me voy a la parte de alquiler, eso cambia un poquito. Yo lo asemejo más a una inversión, porque ahí sí que es verdad que hay una parte mucho más activa al principio, encontrar el inmueble, ponerlo en marcha, encontrar el inquilino, o sea, todo eso requiere un trabajo, pero una vez está en marcha ya es mucho más pasivo, ¿vale? Hay formas de automatizar los siguientes pasos, porque si se rompe algo, o sea, yo tengo ciertos mecanismos en los que he hecho que todo eso me requiera poco de trabajo. Entonces, yo sí que me gusta diferenciar las dos cosas, una cosa más inversión, la otra cosa más Más negocio. Y trabajo. obviamente la rentabilidad también cambia de uno al otro. Bueno, exacto. Al final, si tú le dedicas tiempo a algo, en principio debería ser más rentable. Eso es. Sí que es cierto, pero que empiezan a haber voces, como están subiendo tipos de interés y todo esto, que empiezan a decir que el alquiler como tal, ¿no? El modelo que aquí en España generalmente se hacía, ¿no? Oye, pues la gente que hemos invertido, ¿no? La gente en España que invierte en el ladrillo, ya no es tan rentable en comparación a otros activos, considerados de menor riesgo. Por ejemplo, yo qué sé, los bonos, que obviamente aún hay ese diferencial, pero ¿tú lo ves así? ¿Crees que ya no es tan atractivo? Claro, ¿en qué, o sea, dónde estamos mirando? ¿Qué rentabilidad estamos mirando? Por ejemplo, si me voy a las estadísticas que salen a veces en periódicos, las comunidades más rentables, ¿no? Y te sale la rentabilidad ahí. Una rentabilidad de un inversor profesional suele estar por encima de esas rentabilidades, ¿vale? Para que te hagas una idea, bien calculada la rentabilidad, nosotros estamos consiguiendo, nosotros tenemos una empresa que se dedica a buscar inversiones para clientes también, o sea que es algo que, como decías antes, estamos en la calle de manera activa y compramos decenas de inmuebles cada mes. La rentabilidad que estamos encontrando de manera generalizada, ya tirando de contactos, o sea, no es fácil, o sea, realmente si alguien nos escucha y lo sale a buscarlo, lo puede conseguir, o sea, se puede conseguir, pero seguramente le requerirá picar piedra, conseguir contactos, moverse mucho, ser muy rápido, o sea, requiere unos requisitos. Entonces, a partir de un 7% neto para arriba, pero bien calculado, ¿eh? Aquí no nos hacemos trampas al solitario, o sea, impuestos, comisiones, todo bien calculado, gastos, todo lo que tengas que pagar, ahí metido. Entonces te sacas un 7% neto antes de impuestos, o sea, neto, pero sin descontar impuestos, porque a cada persona le cambiará esa parte. Exacto. Hay que añadir aquí que los inmuebles además tienen una fiscalidad beneficiosa cuando lo destinas a alquiler tradicional. O sea, cuando lo destinas para que una familia viva ahí, eso tiene mucho sentido porque el gobierno, de las pocas cosas en cuanto a medidas que está manteniendo y que hace bien, es, oye, que incentiven que las viviendas vayan a alquiler tradicional, que no se vayan al turístico, que no se vayan a otras modalidades donde quizá no hay ese problema y pues incentivar que esas personas salgan ahí. Entonces hay una bonificación del 50% del beneficio, o sea que realmente tributas bastante poco. O sea que esto es antes de impuestos, pero se tributa poco. Volvamos a la rentabilidad, 7% neto. Pero, ¿qué ocurre? Cuando yo le comparo, muy bien, yo te decía antes que soy inversor, o sea, hoy mismo cogería todo mi dinero y me iría a otra modalidad si yo me apeteciera, ¿no? De hecho, invierto en otras cosas que luego podemos comentar. Luego comentaré, pues, private equity, también fondos indexados, otras modalidades. Pero, por ejemplo, fondos indexados, una modalidad mucho más pasiva, donde podemos aspirar, si nos creemos el histórico, a un 7-8% de media, ¿no? Primero, en el alquiler
es seguro, entre comillas, no es 100% seguro, pero si lo hago bien con un seguro de impago, hombre, se acerca mucho al seguro, ese 7%, con lo cual esto ya lo toco. Lo otro, bueno, es una promesa de que ese fondo indexado de media, ¿no? Me va a dar eso, pero a lo mejor el año que viene me cae un 20, entonces vamos a ver qué ocurre, ¿no? Eso por un lado. Pero luego hay la revalorización también del activo. O sea, si yo compro activos que están en una zona que tiene potencial, que es algo que yo recomiendo a la gente, no solo centrarte en el alquiler, porque hay mucha gente que busca viviendas en zonas de dudoso futuro y sacan rentabilidades muy buenas, pero luego la proyección a revalorización, veremos. Ojo, que eso es una hipótesis, o sea, al futuro ya veremos, pero si compras en un sitio que ya ves que va a más, que se van a hacer más servicio, etcétera, pues tienes esa revalorización adicional. Pero eso es un premio aparte. Pero ¿qué ocurre cuando le pongo deuda? A ese 7%, claro, ese 7% me da de toda la inversión. Si yo una vivienda me cuesta 100.000 euros y yo consigo una financiación del 80%, en realidad yo tendré que poner unos 30 y pico mil euros, un 20% hasta los 100 más los impuestos. ¿Vale? Claro, yo en realidad, si lo miro como inversor, yo he puesto 30.000 euros de capital para una inversión de 110, 115.000 euros. Claro, estoy apalancado, cierto. Pero si yo le saco un 7% a toda la inversión, de mis 30.000, le estaré sacando entre un 15 y un 20%. Y ahí es donde yo ya no veo comparable. O sea, no veo ninguna opción que me pueda dar entre un 15 y un 20. Ojo, yo sigo activamente buscándolas. Te he dicho antes que he invertido en private equity, pero ojo, private equity no es líquido, no es para todo el No, mundo. para O nada. sea, A 10 años vista como mínimo. claro, te vas a un plazo muy largo y es para, en mi caso por lo menos, yo lo que recomendaría es un excedente que sabes que no necesitas y para diversificar. Entonces, yo eso lo hago ahí también. O sea, y también he invertido ahí y sí, rentabilidades potenciales del 15 al 20%. Veremos qué ocurre, no es cierto, o sea, no es 100% seguro, es una hipótesis. Entonces, sí, veo muchas opciones, pero como la inversión inmobiliaria, cuando le añado deuda, con el ejemplo que te he puesto, que me voy a un 15 o un 20%, de una manera relativamente segura, cubrir la mayoría de ellos. Con lo cual, Claro, al final tienes el riesgo de que haya impagos cubierto con el seguro. Creo que los seguros, pero generalmente te cubren un año o puede ser que ahora sea ya han más. ampliado y hasta Vale, 18 meses. De hecho, yo ahora lo estoy haciendo todos a 18 muy bien. meses. O sea, supongo que la prima es un poco más alta Sí, y a lo mejor depende 18 del meses. alquiler, pero 50 euros, 60 euros más caro. Muy bien. Y claro, tú estabas hablando de un 7 contando hipoteca también. O sea, entiendo, No, o aquí la gente. o sea, aquí la financiación aparte. Si hay Vale, financiación, tienes que descontar los intereses. vale. Sí, sí. Que ahí te podrías ir quizás, pues un poco al No, o 4 sea, quizás, no, o sea, no son tanto los intereses. Ese es el sistema francés, que es como funcionan las Ujú. hipotecas en España. Al principio se pagan más intereses que al final. Yo suelo hacer una media para ver, porque yo cuando invierto en inmuebles no pienso en 2, 3 años. O sea, pienso en un Ah, horizonte mínimo de 10 años. Entonces suelo hacer una media y eso lo tengo en cuenta. Cuando te he hablado del 15 al 20%, ahí ya tengo en cuenta esos intereses. Ahí sí que lo tengo en vale. cuenta. Claro, sobre el capital invertido. Sí, sí. Sí, sí. Sobre el No, capital invertido teniendo en cuenta todos los gastos. realmente la vivienda para generar renta, ¿no? Es que es lo que yo pienso que hay otras inversiones, como lo que hemos comentado. Vamos a ir al fondo indexado. Yo creo que en España hay ahora mismo el dinero de los inversores, digamos, de la clase media, se está yendo o a vivienda, que siempre ha estado, o ha habido una corriente muy fuerte de fondo indexado que, bueno, sé que tú estás y además muchas personas que están en el mundo inmobiliario habláis de fondos indexados como una forma de diversificar cartera, ¿no? Entonces, sí que es cierto, y estoy totalmente de acuerdo contigo, en el que a veces a la gente le cuesta entender lo que significa la palabra de media. Entonces, de media, un 7 8 lo que sea que pueda dar el SP 500 reinvirtiendo dividendos y tal, significa que unos años te da un 30 y otros años te cae un 15 o un 20 o lo que sea. Y otros está paradito y quizás te sacas un 3 o así, ¿no? Pero es verdad que a largo plazo suele ser esa la rentabilidad esperada. En el caso de las viviendas, y si tomas medidas, eh, es verdad que no tendrás un pelotazo de un 15% un año quizás, porque pues, seguramente tu inquilino no te pagará más, ni debería haber inflaciones por esos números, si no es que tenemos un problema como país, ¿no? Pero tienes la renta bastante asegurada. Y al final el que tiene el problema, en todo caso, será el banco, que es el que te ha puesto el dinero si estás apalancado y ya os entenderéis con él. Y yo creo que lo que es muy interesante de la inversión inmobiliaria es que no está cotizando en el mercado todo el día, sino que tú, o sea, tú no compites contra todo el mercado, sino que generalmente compites contra otro particular, negociáis, etcétera. Creo que eso es muy interesante. Pero la gente también tiene que entender que en algunos momentos puede caer la vivienda.
pasó en 2008, podría volver a pasar. ¿Crees que, o sea, tú cuando tú hablas con tus clientes, contempláis el escenario de que la vivienda vuelva a caer de precio como pasó en 2008? Lo digo más que nada porque podría pasar, es otra hipótesis. ¿Cómo lo...? Para asegurar tu futuro en un mundo tan cambiante como el de hoy en día, ya no basta solo con trabajar duro, sino que tienes que aprender a invertir en los mercados financieros. Esos tiempos en los que podías dejar el dinero en el banco y que te dieran un interés razonable, con poco riesgo, han quedado atrás. Hoy, si no haces nada, tu dinero pierde valor. Por eso, si no quieres que tu dinero pierda valor, es necesario incorporar otras opciones, otros instrumentos financieros como son las acciones, las materias primas o los ETFs. Sin embargo, antes debes formarte para entender bien lo que estás haciendo y minimizar los riesgos. Por eso quiero hablarte de MDT Academy, el patrocinador de este podcast. La academia especializada en el trading y la inversión donde vas a poder aprender desde cero todos esos conocimientos que necesitas para gestionar tu dinero y después para hacer crecer tu patrimonio, sobre todo controlando el riesgo. Si quieres empezar en el mundo de la inversión, visita aquí abajo el enlace que te hemos dejado en la descripción y empieza tu formación hoy mismo con MDT Academy. Bueno, antes, cuando te estaba hablando del histórico, de cuando yo estuve trabajando en la entidad financiera, efectivamente, una de las cosas que más se decía era, oye, yo invierto en inmuebles porque el inquilino me paga la hipoteca y ahí lo mataban y la gente se creía muy listo por ahí. Pero había otra fase, otra máxima, ¿no? Que se decía, que muy bien, es lo que acabas de comentar, y es que la vivienda nunca cae. Y ya vimos que ahora, hoy creo que casi nadie se atreve a decir eso, porque, oye, cualquiera que lo dice se le recuerda lo que ocurrió en aquel momento, que también se pensaba que nunca caía. Es verdad que llevamos unos cuantos años que siempre está subiendo, pero efectivamente esto va a corregir. Incluso el alquiler también. Personalmente, de hecho, me remito a los datos que te he dado antes de revalorización, eso 80% de subida de alquiler es mucho, ¿vale? Está tensionado. Realmente el mercado del alquiler se ha roto. O sea, ya estaba roto hace años, pero con la nueva ley de vivienda lo han terminado de romper. O sea, ahora mismo es muy difícil alquilar una vivienda. Entonces, no me extrañaría que en algún momento eso corrija. Es verdad que con las medidas que están implementando todavía lo están tensionando más. O sea, entonces, no sé en qué momento ni por qué motivo, pero sería de esperar que en algún momento pueda corregir eso. Recuerdo, los salarios han subido un 20, seguramente ese es un problema también. O sea, nos deberíamos de plantear y el político aquí debería asumir su parte de responsabilidad ¿no? Con la competitividad como país que está ocurriendo que los salarios no suben y la vivienda que ha subido el precio un 40%, pues que quizás sí que sería algo más coherente. Entonces, el salario debería haber subido más y los alquileres menos. Entonces, es posible que también veamos una corrección, ¿eh? O sea, yo lo contemplo. Yo cuando hago mis números hago con los cálculos hoy. Antes hablaba de revalorización, pero eso no lo suelo meter yo en mis cálculos de rentabilidad. Eso ya, oye, eso será un premio que me pueda llevar. Pero sí que evidentemente yo a la gente le digo, oye, cuidado en ciertas zonas con invertir, donde ya he hecho mucho recorrido al alza. Y de hecho yo cuando voy a invertir, me gusta estar en el sitio. O sea, yo me gusta, últimamente he estado en varias ciudades, yo respiro futuro. O sea, yo si tuviese que apostar a 10 años vista en esas ciudades, apostaría. O sea, quiero decir, es como, yo no sé qué va a ocurrir en el futuro, pero hay sitios donde camino, veo lo que se respira y digo, aquí yo no le veo tanto futuro. Pero hay otros sitios donde veo el dinamismo, la economía y todo, y digo, ostras, esto yo creo que a 10 años vista va a ir bien. Por supuesto, me puedo equivocar. De hecho, seguro que me equivocaré en mis proyecciones a 10 años. O sea que, pero sí que puedo ver un poco las tendencias. Entonces, eso sí. Y sin duda hay un punto muy, muy bueno que has dado, ¿no? De el no estar viendo constantemente las cotizaciones. Yo que vengo de otras inversiones antes, claro, tú lo sabes, ¿no? Al final el cerebro humano, ¿no? Al final vemos cómo está cayendo y actuamos muchas veces en contra de nuestros intereses, ¿no? Vendemos antes de que toque, o sea, no nos ceñimos al plan que habíamos establecido antes porque el miedo, la avaricia juegan ahí un papel muy importante. En la vivienda, para bien o para mal, no tienes una cotización donde puedes ir viendo esos precios y eso te autoprotege como inversor. O sea, en realidad estás siendo ignorante en cuanto a los precios en parte, pero eso te está beneficiando a la larga. Entonces, yo también lo veo como algo bueno. Exacto, porque tú, o sea, es muy sencillo. Yo tengo un piso alquilado y entran tres familias de ocupas y inmediatamente ese piso vale menos en ese momento, ¿no? Luego ya veremos qué pasa. Pero no lo sé, no lo veo que vale menos, ¿no? O yo qué sé, o hay que hacer una derrama gigantesca en el edificio, que yo conozco a gente que, bueno, pues por temas de normativa y tal, han tenido, o sea, han tenido que cambiar toda la fachada y se han gastado un dineral. De facto, ese piso vale menos, porque el que te venga a invertir, si, bueno, si se entera que hay la derrama, te dirá, oye, sí, pero te doy 5.000 euros menos porque es lo que voy a tener que meter en la derrama. Esa es la parte que yo creo que
ojos que no ven, corazón que no siente. Y también lo que te decía antes, ¿no? De que no compites contra todo el mercado. Yo que estoy también, ¿no? Yo que sigo en el mundo financiero, de mercados financieros, a veces lo pienso y digo, ostras, es que en realidad cuando le doy a comprar o vender, con quien estoy compitiendo no, es que son muchas personas. Puede ser alguien como yo, ¿no? Eh, alguien que esté en su casa que simplemente pues meta en fondos indexados y realmente invierta en el mismo activo. Puede ser uno de JP Morgan que tenga detrás a 30 personas de equipo que sean, ¿no? Que estén súper bien preparados. En cambio, una vivienda no. La vivienda tienes esa parte de que al fin y al cabo, te tienes que discutir con otra persona, ¿no? Bueno, generalmente, bueno, hay el tema de los fondos y tal, pero no Sí, te no, encuentras no, tanto, ¿no? y De hay eso. otra parte también derivada de esto muy interesante, y es que el mercado inmobiliario es mucho más imperfecto. En el sector más financiero, en los mercados financieros, hay mucha información constantemente, los activos son comparables, las dos acciones de Apple son iguales, o la mayoría de veces son iguales, hay clases A y B a veces, pero no es lo habitual. Entonces, dos acciones son comparables, por lo tanto, tú sabes el precio exacto ahora mismo de esa acción. Es verdad que habrá gente con intereses distintos, pero sabes ese precio. Cuando voy al mercado inmobiliario es imperfecto. Yo veo un piso y no puedo establecer un precio exacto en base al piso de al lado, porque este a lo mejor está mejor orientado, el otro a lo mejor le han hecho una reforma, este a lo mejor tiene una distribución mejor, el edificio de al lado a lo mejor tiene un piso ocupado y por lo tanto se ha devaluado un poco el precio. O sea, hay muchas variables que hacen que cada piso sea casi único y eso hace que con menos información de la que necesitas en el mercado financiero, puedas explotar esas ineficiencias y encontrar oportunidades. Por eso es más fácil encontrar oportunidades aquí. Yo, para mí, como inversor, pues, yo que sé, que al final he tocado palos también, no tanto como tú, evidentemente, un poquito de inversión inmobiliaria, toco mercados financieros, etcétera. El problema que estoy viendo a día de hoy, y que si quieres abrimos el melón, que tú has mencionado varias veces, pero bueno, he querido esperarme para tener un bloque específico de esto. Si el problema es que es nuestro sector público, nuestros gobiernos, se están poniendo, o sea, están poniendo la inversión inmobiliaria muy fea. O sea, o sea, no invitan. Al final hay un problema muy grande de vivienda, lo has dicho tú, o sea, el mercado de alquiler está roto, pero realmente las soluciones que están implementando son para que aún haya menos oferta. Sí, sí. Mm, O sea, en realidad, y por corregirte en el buen sentido, es las soluciones que están implementando es para conseguir más votos. Y la exacto, derivada, que no les exacto. importa tanto, es que va a haber menos vivienda. O a lo mejor sí que les importa, porque lo saben, ellos lo saben. A lo mejor les interesa porque así van a poder seguir redoblando la apuesta. No lo sé. O sea, realmente cualquier persona con dos dedos de frente, o miras lo que ha ocurrido en otros países, ¿no? O en Argentina, ahora han liberalizado hace ya un tiempo, liberalizaron de nuevo el mercado del alquiler y han caído los precios. O sea, que al final, os me voy a un ejemplo más cercano, demonizan el alquiler de habitaciones, ¿no? Y se está luchando contra él. Pues hay muchas ciudades donde se ha puesto de moda, a las que yo he estado últimamente, y la gente que invertía en alquiler de habitaciones están cambiando esos pisos a alquiler tradicional porque se han dado cuenta que se ha pasado de oferta y el mercado se ha autorregulado y han visto que les cuesta mucho más alquilar una habitación porque ya no hay demanda. Entonces, si dejan que el mercado se autorregule, él mismo pues ya corregirá. O sea, lo que tienen que hacer es incentivar que haya más oferta. Antes hemos hablado de una medida buena, ¿no? Bonifican fiscalmente Ujú. la persona que destina esa vivienda a alquiler tradicional, o sea, una persona que viva allí, su familia, ¿vale? Pues eso está muy bien, pero hay muchas más medidas y ahora mismo las medidas que están implementando van más en contra de la inversión inmobiliaria destinada al alquiler tradicional, pues ponen límites al precio del alquiler. De entrada, y si somos simplistas, podría parecer que funcione, porque dices, ostras, claro, limito el precio máximo al que puedes alquilar, bajan los precios. Y realmente, si nos ceñimos a las estadísticas, no hace mucho salía una estadística de que en Barcelona el precio había bajado, ¿no? Lo habían corregido. Claro, pero si tú te vas a Idealista, no hay apenas, hay barrios que no hay pisos en alquiler, o sea, no se oferta. O sea, has corregido el precio, pero no puedes alquilar. O sea, se ha encargado el mercado. Que esto es un poco lo que podía ocurrir en Argentina o en algún país donde había estas regulaciones más fuertes. Sí, tenías el mercado capado, pero Bueno, porque se han cargado el mercado. nadie alquilaba. O sea, la gente prefiere tenerlas cerradas, ahora quieren poner impuestos si tienen cerrados. O sea, la señora de aquí, vecina de este piso, que ha trabajado toda su vida y compró una segunda residencia aquí en una zona costera para ir a veranear, pues esa persona la van a penalizar por haber hecho eso y tener esa vivienda a su disposición, porque, bueno, pues ahora parece que eso no está bien y muchas otras medidas en este sentido, ¿no? En vez de decir, ostras, ¿qué podemos hacer
para que la gente de manera proactiva ponga sus viviendas en alquiler, porque las hay, sí, claro que las hay cerradas. Y si a esta señora la incentivan y le dicen, oye, pues si usted la pone en alquiler no va a pagar impuestos. O si la destina a alquiler a una persona menor de 35 años y no sé qué, no sé cuántos, pues ciertas medidas que, ojo, que fiscalmente hay alguna en línea con lo que acabo de explicar. Pues todo esto, o si a usted le dejan de pagar, no se preocupe. ¿Por qué? O bien va a poder echar a esa persona fuera de su vivienda, va a poder recuperar la posesión, o, vale, si como sociedad no nos podemos permitir que la gente, si viene una crisis y no pueden pagar, porque no estamos en esa situación, pero si viene esa crisis y mucha gente se iría a la calle, vale, pues que el Estado asuma su responsabilidad. O sea, si al final una vivienda, todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, ¿no? Y, pues, pero es el Estado quien debe solucionar ese problema, no el particular, del mismo modo que también la propiedad privada es un derecho. Entonces, habría que proteger eso, ¿no? Entonces, si lo ocupan, o sea, es de chiste, ¿no? O sea, si vemos lo que ocurre en otros países, lo que ocurre aquí se lo explicamos y no lo entienden. O sea, que un ocupa te ocupe la vivienda, tú llegues allí y te digan, no, pues mire, usted tiene que ir a juicio y a lo mejor de aquí a 2 años la recupera. ¿Cómo me está? O sea, a ver, esta persona no tiene ningún título de propiedad ni nada, acaba de entrar en mi vivienda, lo que debería ser es esposado. O sea, es un delincuente. Y en la mayoría de los casos, por añadir, que además conozco de manera directa lo que ocurre con la ocupación, porque lo estamos viviendo, no es gente necesitada. Por supuesto, habrá un porcentaje pequeñito que lo hacen por necesidad, pero la mayoría de gente es porque ya se han acostumbrado a vivir, por lo mismo que una subvención. Si a mí me pagas una subvención, a lo mejor me acostumbro a no trabajar. Pues ahí lo mismo. Se han acostumbrado a vivir sin pagar y a mí me lo han dicho. O sea, me lo han dicho. ¿Yo cómo voy a pagar? O sea, yo si en todo caso me iré a otro sitio sin pagar. Entonces, ojo porque estamos alimentando ciertas cosas que lo que hacen es que la gente, bueno, es que, no sé, es que lo estoy explicando como si la gente no lo supiera, pero son los políticos los que parece que quieren contarlo. Pero si sales a la calle y hablas con cualquiera, a cualquiera le parece una aberración que una persona pueda entrar en tu casa y tú no tengas derecho a echarla hasta que el juez dentro de 2 años o 3 la pueda echar. O si además se declara vulnerable, pues te la tengas que quedar allí no sé cuánto tiempo. O sea, oye, que el Estado solucione eso. Yo creo que aquí hay una lucha, es que hay tantas, realmente se podría mirar esto desde tantas vertientes que es enorme, pero hay una lucha muy grande entre un modelo estatal muy, no quiero entrar en tema confiscatorio, pero sí muy intervencionista y un modelo de mercado más libre, ¿no? Y el problema que está pasando aquí es que creo que en España lo hacen mal doble. ¿Por qué? Porque te dicen, no, no, el Estado será intervencionista, pero no voy a ofertar vivienda pública, que es la manera más lógica que tendrían de decir, oye, yo construyo vivienda, es del Estado, no se la doy a nadie, las ganancias que pueda haber, revalorización es del Estado y para todos, y tú, sector privado, haz lo que tengas que hacer. Pero aquí es, no, yo intervengo mucho, es decir, zonas tensionadas, que si Airbnb, luego te preguntaré sobre ello, pero te encargas tu sector privado. Porque al final, cuando a una persona se la ocupan y no dejan que el inquilino se vaya en 2 años, lo que está pasando es que el sector privado está subsidiando lo que tendría que estar haciendo el sector público. Y entiendo que no sé si a ti te ha pasado en alguna de tus propiedades, pero a tus clientes les tiene que pasar seguro, ¿no? Cosas así, no Sí, sé si sí, sí, sí. tienes... Nos ha ocurrido, a mí me ha ocurrido que algún inquilino ha dejado de pagar. O sea, de hecho, yo cuento uno de mis primeros errores cuando empecé a invertir en inmuebles en alquiler. Fue un inquilino que me engañó. O sea, de hecho, era un estafador, era una persona profesional de esto y me falsificó nóminas, contratos, me explicó una historia bonita y bueno, pues al final le alquilé la vivienda y me pagó media fianza. Es todo lo que me pagó. Por suerte fue hace ya tiempo, aprendí mucho y la tuve solo 8 meses solo. Hoy en día eso hubiesen sido quizá 2 años, incluso más. Entonces, bueno, sí que lo he vivido, lo vivo con clientes también. Por suerte, nosotros hoy en día lo hacemos de manera mucho más profesional, seleccionamos muy bien, porque esa es otra derivada. Hoy en día puedes seleccionar muy bien a tu inquilino. O sea que la gente tiene ese miedo, pero ojo, porque lo que han creado es que cada vez que publicas una vivienda, puedes seleccionar, hacer un casting, puedes seleccionar muy bien a tu inquilino. Tengo inquilinos exquisitos, o sea, mis inquilinos estoy súper contento con ellos. Ojo, y ellos conmigo, que es algo que a veces los políticos intentan enfrentar, bueno, a veces no, nos intentan enfrentar, y yo digo, pero es que ese enfrentamiento no existe. O sea, yo con mis inquilinos me llevo bien. Tengo buena relación. Hay algunos que llevan 13, 14 años conmigo. Hay algunos que se fueron ya hace 6 o 7 años y me han escrito desde entonces 3 o 4 veces para, oye, a ver si tienes una vivienda. Y se fueron porque buscaban una vivienda con otras características distintas a las que yo tenía, más pequeña, más grande, lo que sea, ¿no? Oye, que mi cuñada se ha quedado, oye,
quiero seguir siendo tu inquilina, ¿no? O sea, que hay buena relación, que yo cuido a mis inquilinos, que no somos unos malvados especuladores que los apretamos, no, no, que es que yo entiendo, porque me parece la manera más inteligente de entenderlo, que es que si a mi inquilino le va bien, me va bien a mí. Que es que gracias a mi inquilino yo estoy cobrando unas rentas, ¿cómo no voy yo a desvivirme si a él le ocurre algo? Exacto. Entonces, unos límites, obviamente. O sea, no le voy a regalar mi coche. O sea, quiero decir, o sea, si me dice que se le ha roto algo, qué menos que coger rápido el teléfono, hablar con el seguro y que se lo arreglen. O hablar con un manitas que vaya. Exacto. Entonces, yo promuevo ese tipo de alquiler. O sea, es que, y además, que se intenta perseguir al malvado especulador por parte de los políticos, pues lo que intentan vender, y quién va a alquilar esas viviendas. O sea, de hecho, si nos fijamos en los países alrededor nuestro, que muchos los ponen ellos como ejemplo, tienen un parque de viviendas en alquiler mucho más grande y mucho más centralizado en grandes empresas. Aquí hay mucho particular que ha ahorrado y ha sido su forma de conseguir una adicional a su pensión, que esa es otra. O sea, una pensión que probablemente no cobrarán. O sea, ¿cómo les van a penalizar a esas personas que están cuidándose de su futuro que el Estado no va a poder garantizarles? Yo creo que debería ser lo contrario, incentivar que haya un alquiler de calidad, sí, y protegido, bien, pero que esas personas quieran poner esas viviendas en alquiler y que estén seguras jurídicamente también cuando lo hagan. Creo que hay una oportunidad política, igual no lo escucha algún político, no sé, ya veremos. Pero en serio, hay una oportunidad política muy, muy brutal para quien quiera coger esto, porque es que al final, a pesar de lo que nos intenten convencer, los propietarios de vivienda en España no son los fondos buitre y todo esto, que estuvo muy bien para alimentar los tabloides, pero son familias, familias que, oye, mira, es un tipo de inversión que entienden, un tipo de inversión que además aquí en España somos muy buenos construyendo. Es que hay empresas punteras y te puedes topar con alguna constructora mala, pero por lo general se hace bien. Es como la hostelería, lo hacemos bien y mejor que en muchos otros sitios. Pero no les está dando la gana de hacer lo que tienen que hacer, que es liberalizar otra vez y dejar construir y construir ellos si quieren también. Sí, sí. Y hablando de eso, porque al final hablando también de tendencias que parece que al menos les van a dar fuerte, el alquiler vacacional. ¿Tú crees que ha tocado techo? Yo cuando hablo con gente del sector, yo no me dedico al alquiler vacacional, pero cuando hablo con gente del sector noto cierto pesimismo y muchos de ellos virando a otros modelos de alquiler, pues más tipo temporal, de un plazo más largo. Además también, pues yo entiendo que hay cada vez más demanda de ese tipo de alquiler, pues que si los nómadas digitales y otros perfiles. Y bueno, pues se van adaptando. Al final la gente, el dinero es inteligente y cobarde. Y si entendemos estas dos variables, entenderemos cómo se va a mover. O sea, si tú le presionas por un lado, se irá a otro lado. Y ojo, que a lo mejor se va fuera de España. Y habrá lamentos. O sea, que a lo mejor alguno dice, ah, pues mucho mejor. Ya, bueno, mucho mejor. Pues vete a Cuba y puedes ver cómo está, o cómo estaba, ¿no? También las viviendas, el mantenimiento, etcétera, etcétera. O en Argentina, ¿qué mantenimiento había? Nadie mantenía las viviendas. Pues si te están limitando lo que puedes obtener de ella, no vas a reformarla. Entonces, ojo con desear ciertas cosas porque si los consigues, a lo mejor el resultado va a ser peor. Y sí, Y al entonces, final, perdona que te no, corte. no, no, bueno, lo de alquiler, volviendo al alquiler vacacional, sí que veo que hay cierto pesimismo en ese sector. Ojo, le salía el otro día la noticia que los hoteles habían subido los precios de manera generalizada al ver que había menos competencia. Entonces también, a ver qué efecto, ¿no? Que a lo mejor cuando viajen se quejarán de que ahora los hoteles eran los malos. Bueno, al final, si es que si aprietas O sea, tú no puedes apretar por un lado sin esperar un efecto contrario, ¿no? O sea, antes decía que la limitación de los precios, ¿no? Una solución simplista para un problema complejo no va a dar resultado. O sea, vale, sí, si limito los precios, si no miro la segunda, tercera y cuarta derivada, a lo mejor me da un buen resultado. Pero si miro segunda, tercera y cuarta derivada, no puedo limitar precios. Ojo, y esto puede jugar en mi contra. Pero es que a lo mejor sí que pueden limitar los precios y puede ser una buena medida. Sí, siempre y cuando venga acompañada con 10 medidas más que incentiven esa oferta. O sea, no puedes solo atacar por un lado a la oferta y luego no darle cancha por otro lado. Exacto, y además, de cara a un inversor, le estás cortando los beneficios, pero no solo eso, que si tiene una hipoteca, puede ser que hasta pierda dinero. O sea, es cierto que tendrías que estar muy al límite con un tipo de interés alto y no haber hecho bien los deberes, Sí, pero sí. puede ser, oye, yo había calculado que lo alquilaría por 800 y ahora me dicen que solo puedo hacerlo por 500. Puedes estar perdiendo dinero. Es muy bestia porque volvemos a lo mismo. Parece que el sector privado tenga que estar subsidiando, pero oye, al menos que os den las gracias, ¿no? Porque al Al final, revés, eso es el claro, y culpable. además te atacan, ¿no? No pueden soportar, o sea, el Estado no puede soportar ser irrelevante.
yo creo, ¿no? Al final tienen que decir, no, no, yo es que estoy haciendo esto, estoy creando zonas, pues eso, no tensionadas, tal, estoy limitando el alquiler vacacional. Y no pueden entender que en el mundo de la inversión y el mercado son irrelevantes, o deberían serlo para que las cosas fueran bien, ¿no? El Estado se llena la boca, o sea, deberían de asumir, o sea, no lo harán, ¿eh? Pero deberían asumir su responsabilidad en muchas cosas, porque es que hablamos de vivienda, pero antes he nombrado los salarios, y es que el problema principal es que los salarios no han subido en el mismo orden de magnitud que la vivienda o los alquileres. Si hubiesen subido los salarios, no habría un problema de poder adquisitivo. Ese es el verdadero problema. Ujú. Los salarios no han subido. Y esa responsabilidad, en parte, es del modelo de Estado que tenemos. Y eso no son los inversores, eso es el Estado, quien debería definir eso. Y luego, por otro lado, tú has comentado un tema, y es que deberían liberalizar sueldo. Al final, el mayor especulador en España es el Estado. Primero, porque está limitando el suelo que hay urbanizable, por primer lugar, y en segundo lugar, porque cada vez que una vivienda se pone en marcha, se pagan infinidad de impuestos. Entonces, ya de entrada, una vivienda cuando se compra sube de precio, pero sube Exacto. de precio por los añadidos que vienen de parte del Estado. Entonces, ojo, porque a lo mejor el culpable, la gente debería entender que no es el que está señalando, sino que debería señalarse él mismo. Al final, volvemos a lo mismo. Eh, un sector privado tirando del carro, que le ponen trabas a las ruedas, y un sector público que de momento aún no se ha dado cuenta o no quieren darse cuenta. Pero al final es lo que tú dices. Mientras haya votos. Pero bueno, vamos a ponernos optimistas. Tú, sin embargo, sigues invirtiendo en España, montando negocios, aparte de tu actividad como inversor particular o profesional, o ya, eh, tienes otros negocios. Me has hablado antes de Nexia Prop, eh, Zona 3. Bueno, yo he sido miembro de Zona 3. La verdad es que he aprendido muchísimo. ¿Cómo lo tienes montado? Es decir, al final, vale, tú como inversor te diste cuenta de que hay oportunidad, la aprovechaste hace unos 10 años, has dicho, más o menos, cuando Oye, el empezaste. primer piso lo compré en el año 2012, pero de manera muy Vale, tímida, ¿eh? vale, bueno, Prometía ser aburrido aquello, lo compré allí y luego vi, ostras, pues no era tan aburrido que me caen 500 euros de aquí. sí, sí. Y luego ya te pusiste en serio, dejaste tu trabajo en el sector financiero y tal. ¿Y ahora dónde estás? Muy bien. ¿Puedes contar un poco? Sí, mira, Hasta donde puedas nosotros, contar, no, Germán? por Siéntete contar libre aquí en Sinceros. prácticamente todo. Mira, yo tengo una cartera de inmuebles en alquiler que construí el primero en el año 2012, pero luego sí que es verdad que en el año 2017 a 19 me puse a invertir de manera mucho más activa cuando me di cuenta que aquel pisito del año 2012, que compré además con un préstamo personal a 7 años, que en aquel momento yo sí que dije, oye, este préstamo, tampoco pensaba endeudarme mucho más, tenía una nómina y dije, en aquel momento el préstamo me lo pagaba el alquiler, pero es verdad que en 7 años estaba pagado. Entonces asumí ese precio, era un préstamo sin intereses porque era como trabajar en el banco, era como uno de los beneficios que tenía poder coger ese préstamo. Entonces yo para mí como inversor siempre lo tenía que tener dispuesto ese préstamo y sacarle rentabilidad, ¿no? No era un límite infinito, o sea, quiero decir, una cifra que justo me daba para comprar ese piso en aquel momento, 40 y pico mil euros. Claro, cuando iba a 5 años del préstamo, digo, ostras, que me quedan dos y va a funcionar. O sea, en 2 años me caen 500 euros de aquí sin tener que hacer ninguna otra inversión. Esto funciona. Entonces, del 2017 al 2019 me puse mucho más activo a comprar inmuebles en alquiler, hasta que en 2019 tenía una cartera de 10 pisos, con sus correspondientes hipotecas, préstamos y tal, pero que me generaban un cash flow, o sea, el dinero que me quedaba en mi bolsillo después de pagar todos los gastos, incluidos hipotecas, de 3.000 euros. Y yo ahí dije, ostras, con esto puedo vivir. Qué bien, ¿no? Soy libre financieramente. ¿Qué quiero ahora, no? Podría haber seguido intentando hacer crecer esa cartera, pero yo me di cuenta de que había aprendido, que me gustaba el sector, que no era tan aburrido como pensaba, que tenía muchos más contactos, tenía herramientas, tenía mucha más experiencia. Y había una opción que era coger esas viviendas, reformarlas y venderlas, algo que en Estados Unidos se hacía, en otros países. Y dije, ostras, ¿y si lo hago, no? Y empecé comprando una con su hipoteca, porque tampoco tenía yo mucho capital en aquel momento. La segunda, tercera y cuarta las compré con un préstamo que me hizo un inversor. O sea que al principio empecé sin dinero y fui haciendo crecer esto hasta que hoy tenemos varias empresas que se dedican a comprar, reformar y vender, o flipping houses, como dicen los modernos o los americanos, de manera muy activa. Ahí estamos haciendo alrededor de unas 10, 12 operaciones cada año, de coger viviendas o edificios o lo que sea, y pues devolverlos al mercado, porque la mayoría pues están totalmente fuera del mercado. ¿Vale? Esta es la parte más de inversión. Además, tengo otros negocios, como decías. Yo en el año 2020
empecé a divulgar, porque yo escuchaba podcasts americanos, que era donde yo aprendía, pero es verdad que aunque sé inglés, cuando se emocionaban y empezaban a hablar ahí pues, de manera más activa, que era lo interesante, me perdía a veces, era como, ostras, ¿qué ha dicho ahora, no? Y lo volví a poner y me frustraba un poco. Entonces dije, voy a crear esto aquí en España. Monté un podcast, fue muy bien y también a semejanza de ese podcast que yo escuchaba americano, de Bigger Pockets, ellos tenían como una comunidad. Y dije, ostras, la gente me pedía más, ¿no? Y dije, ¿y por qué no creo, pues lo que es Zona 3, que has comentado tú, una comunidad para todos los inversores aquí a nivel España, donde les demos formación, herramientas, estén todos en contacto? Y bueno, hoy somos ya casi 4.000 personas, con formaciones semanales, o sea, es una locura lo que tenemos ahí montado. Y además, yo que siempre he promovido mucho la educación financiera, pensaba que fuese, pues, que no hubiese una barrera de entrada por el precio, o sea, que fuese un precio que todo el mundo pudiese pagar. Y la verdad que nos ha ido muy bien. A raíz de ahí me di cuenta que ayudábamos a mucha gente constantemente, que literalmente cada día recibimos algún mensaje, pues si Instagram o algún mail, de gente agradeciendo, ¿no? Pues ya han pasado unos cuantos años y muchos de ellos pues les ha cambiado la vida porque se dedican al sector o han sido libres financieramente, pues han podido pues pagarles no sé qué a sus hijos, o sea, realmente has visto que ha tenido un impacto real. Pero, y lo comentábamos antes de empezar a grabar, hay gente que necesita, la formación está muy bien, pero hay gente que o bien no tiene dinero, perdón, no tiene el tiempo, o no tiene los contactos, o sí que tiene, pero no quiere dedicar ese tiempo a eso, porque tiene un negocio que es mucho más rentable y le apetece seguir gestionando su negocio. ¿Y qué tal si me ayudas, ¿no?, a invertir? Yo esto es algo que no había contemplado hasta ahora, pero hace ya un año y pico creamos Nexia Prop, que es una empresa en la que cogemos clientes, les asesoramos y les cogemos casi de la mano y les acompañamos en todo el proceso para que sea, bueno, nuestro lema es que sea la inversión inmobiliaria 100% pasiva para ellos. Entonces, esto ha llevado a otros negocios. Por ejemplo, ahora montamos NexiaRent, que es para la gestión de alquiler. O sea, le vamos a ofrecer a estos clientes también, si quieren, estos clientes y otros clientes, o sea, no solo de NexiaProp, si quieren que les gestionemos el alquiler para que, bueno, antes hablabas de ciertos dolores de cabeza, ¿no? Que siempre, pues cuando hablo con gente que no está en el sector, ¿y si el inquilino me llama un domingo a las 9 de la noche? Luego nunca te llama a las 9 de la noche un inquilino, pero bueno, vale, pues si quieres, yo me encargo. Obviamente tiene un precio, yo me encargo, pero tú te olvidas de todo. O sea, va a ser casi un activo financiero. O sea, yo lo que intento que para mis clientes sea un activo financiero en el que saben el dinero que ponen y el dinero que van a recuperar. Y ya está, y se olvidan de todo. Y además, pues si no fuese poco, tenemos y soy socio, junto con 5 personas más, de 2 promotoras inmobiliarias en las que estamos promoviendo aquí por nuestra zona la construcción de algunos adosados, de algunas viviendas y bueno, pues estamos también ahí metidos. Y no sé si me dijo algo, pero que puede ser Bueno, que que no sí. sé qué puede faltar. Ya. Germán, ya. Pero bueno, como ves, al final estamos muy metidos en el sector Sí. inmobiliario. Para mí es una pasión. O sea, realmente siento que me llena mucho. No hace mucho comentaba pues, en redes que estoy ahora como un niño pequeño. Me he comprado un montón de libros americanos nuevos de Flipping House, de esto que hacemos de comprar, reformar y vender, que me apetece un montón seguir aprendiendo. Y bueno, pues mientras sea así, aquí seguiré. ¿Te motiva mucho la parte, o ha sido un gran motivador, mejor dicho, el hecho de exponerte públicamente para montar todo esto? ¿Crees que te ha empujado? Es decir, reformulo la pregunta, perdón, Germán. ¿Crees que tendrías tantos negocios si no hubieras hecho ese paso de exponerte? No, no, para nada. O sea, o sea, por el último que he dicho, la promoción inmobiliaria, me he podido entrar en este campo porque un promotor que ya lleva muchos años en el sector me escuchaba mis podcasts, hemos cogido amistad y de ahí derivó en, oye, podríamos hacer esto, ¿no? Entonces, fíjate, este ejemplo más claro, imposible, ¿no? Pero con el resto igual, ¿no? Al final, el hecho de divulgar y que me fuese bien con ese podcast, que la gente pues le conecte el mensaje que pues, entiendo yo un mensaje honesto, ¿no? Pues con los pies en el suelo, de oye, esto es muy bueno, pero no es gratis, hay un precio a pagar, o sea, hay un camino, no es de un año para otro, o sea, hay un trabajo, ¿no? Eso yo creo que a la gente le ha gustado, no falsas promesas, y sin duda, gracias a eso he podido montar otros negocios que obviamente yo he aprovechado. Digo, ostras, si tengo esta capacidad y la gente además me lo está pidiendo, ¿por qué no lo voy a hacer, no? Y ahí está mi otra vena empresarial o emprendedora que ya en el pasado había intentado montar algún negocio, pero que ahora me es mucho más fácil porque ya tengo un público que además me conoce, sabe que unas cosas, me lo dicen ellos, ¿eh? O sea, unas cosas, una máxima de nuestra es que nos gusta dar un muy buen servicio, o sea, que todo lo que montamos que tenga una máxima satisfacción de todos nuestros clientes, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante eso y tanto Zona 3, Nexia, o sea, cualquier otro proyecto que yo haga, buscamos eso. Y entiendo que eso también es parte del el motivo del éxito que tenemos.
Al final, yo creo que eh, en Internet a veces hay gente que monta negocios pensando muy en el corto plazo y yo creo que es un gran error, porque en realidad donde está la rentabilidad del negocio siempre es en el largo plazo. Y la clave, y a nosotros, pues, con otros negocios que hemos tenido, pues, que tenemos, nos pasa, es, ostras, es que, jolín, es que nos contestáis los mensajes. Bueno, es que, ¿cómo no te vamos a contestar al mensaje, no? Que menos, o sea, hay una oportunidad también en los negocios digitales de meter esa parte tradicional que había antes de ese trato. Aquí en Reus, ¿no?, donde estamos grabando, hemos sido un sitio muy comercial siempre, ha habido tiendas, ha habido mucha empresa y lo que gustaba a muchas personas era, oye, yo voy allí pero porque me tratan bien. Y en el negocio digital, a veces, no es un negocio digital el tuyo, pero sí que utilizas, para que me entiendas, ¿no? Sí. En cierta manera, comercialmente hablando, usas mucho Internet, ¿no? Claro, a la gente le sorprende que les trates bien y que, ya me entiendes, que les contestes, pero no debería ser lo raro, debería ser una norma, ¿no? Quiero Sí, decir, ganar ventaja competitiva porque tratas bien a la persona es curioso, cuanto menos nos tiene que hacer. yo entiendo que va un poco en la forma de ser de las personas. O sea, yo no entendería hacerlo de una manera distinta. Me remito a lo que hablaba antes con mis inquilinos. Al final, yo entiendo ese largo plazo que me beneficia. Hablabas tú del Ujú. largo plazo. Yo siempre he dicho que el largo placismo para mí ha sido una bendición, porque el haber sido capaz de pensar en ese largo plazo en todo, pues te hablaba antes de tengo inquilinos de hace 14 años, pero es que cada vez que se les rompe algo, yo muevo el culo e intento solucionárselo. Entonces, ellos también están satisfechos y eso me ha premiado. Si yo hubiese Claro, buscado el último euro, apretarles. Otra cosa que suelo hacer es no alquilo al máximo que puedo. O sea, a veces prefiero ceder para poder elegir un mejor inquilino. Sí, gana un poquito menos, no pasa nada. Pero a la larga, yo creo que voy a ganar más. Primero, porque tengo un inquilino que no se va a querer ir, porque si intento sacar el último euro, ese inquilino a la que vea una alternativa mejor se va a ir. Y yo voy a tener 2 meses vacío el piso o un mes y ese es dinero que dejo de cobrar. Entonces, pienso que ese largo plazo en todos los campos te beneficia. Y en los negocios igual, tú lo decías, nosotros intentamos tratarles como nos gustaría que nos traten a nosotros, incluso mejor, sorprenderles positivamente. Y eso también conlleva dificultades. Por ejemplo, en el caso de Nexia, nosotros es difícil. O sea, es un modelo que requiere de gente muy formada, nos ha costado mucho crear un equipo, ahora ya somos más de 10 personas, todos ellos inversores, con mucha formación, obviamente ujú, tenemos que pagar bien, ¿no?, para atraer talento, pero también cuidarles muy bien. La gente está muy satisfecha dentro de la empresa, están contentos, se sienten una familia y eso no es fácil crearlo, ¿vale? Luego el cliente lo respira, claro. pero no es fácil crear eso. Lo fácil es buscar el pelotazo rápido. Hoy en día, hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? No nos faltan clientes. De hecho, si hoy nos escribe alguien, no podemos cogerlo como cliente. Tenemos una cola, una lista de espera muy grande. Ujú. Hoy el problema es conseguir el producto. Y nosotros lo estamos consiguiendo. Si lo consigo, podría menospreciar al cliente y decirle, mira, quien quiera, que se pegue por el producto y que se espabile, ¿no? Y lo venderíamos. Pero eso para mí es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, yo pensando en ese largo plazo, no sé, a lo mejor de aquí 2 años nos vemos y te digo, ostras, pues mira, la idea era muy buena, pero mira, hemos tenido que cerrar, ¿no? Pero honestamente, hasta hoy me ha funcionado bien pensando así, me ha funcionado mejor que a otros que han pensado más en el corto plazo. Bueno, pues honestamente creo que de aquí 1 año o 2 lo que te diré es al revés. Diré, mira, nos costó mucho más arrancar, fueron muchos más los problemas que tuvimos que superar, pero fíjate, ahora ha sido todo exponencial. Estoy seguro que va a ser así, pero porque es que además analizas las empresas que han perdurado en el tiempo y que van bien y es así. Ofrecer un buen producto, tratar bien a tu cliente y me ha gustado esa perspectiva de ceder a veces, ¿no? De decir, oye, mira, perfecto, vamos a negociar. Porque yo creo que alguien que ha negociado una vez contigo negociará más veces o te recomendará, que al final es esa bola de nieve, decir, oye, mira, pues te van llegando oportunidades y oportunidades que no te esperas. Porque, claro, como alguien te puede recomendar a alguien muy potente y que te cambie la vida en el sentido empresarial, ¿no? Sí, sí. Al final es así. Y hablando de Nexia, entonces tenéis la parte de asesoría, la parte de rent entiendo que es un servicio para que la gente ya es como llave en mano, por decirlo de una manera, y ya te estás metiendo en promotor inmobiliario. ¿También con Nexia sería o sería otra, No, otra son empresa? empresas distintas. Nexia Prop, lo que hacemos es coger a un cliente que quiere invertir, le asesoramos,
vemos si es compatible lo que él busca con lo que nosotros le podemos ofrecer y le ayudamos a encontrar una inversión inmobiliaria en España, en aquellas zonas que nosotros hemos detectado que tienen mejor potencial por revalorización, equilibran muy bien la rentabilidad con la demanda, etcétera, etcétera. En esas zonas nosotros le podemos ayudar a invertir de manera totalmente pasiva. ¿Qué significa eso? Que si quiere, y de hecho tenemos clientes en Australia, en cualquier otro país que te puedas imaginar, no hace falta ni que venga a firmar, no hace falta ni que venga a ver la vivienda. Nosotros le animamos a que venga a verla, pero muchos clientes, oye, confían en nosotros, nos dan unos poderes que nosotros podemos ir a notaría el día de la compraventa y firmamos en su nombre esa compraventa. Entonces, nosotros les ayudamos en todo para que sea 100% pasivo. Después de la compra está el alquiler. Entonces, ahí nosotros ahora hemos creado este Nexiarrent para gestionar eso, para que puedan seguir cobrando esas rentas de manera pasiva sin enterarse si ese inquilino se le rompe algo o cualquier cosa. ¿Vale? Solo intervenimos por si tienen que pagar alguna reparación, alguna cosa, ya les informamos, les decimos y ellos pues actúan en consecuencia. Y luego hay otras dos empresas, otras dos promotoras inmobiliarias en las que yo participo como inversor. Somos 6 socios en los que estamos promoviendo pues, distintos proyectos. Sí, sí. Y me has comentado antes, claro, no quiero volver, pero hay zonas en las que no operáis con Nexia Pro, porque consideráis que Bueno, no... al final, básicamente Cataluña es la zona en la que nosotros hemos nacido aquí, empezamos a operar aquí, pero por motivos obvios, al final yo buscaba montar una empresa estable. Hay 10 personas ahora mismo trabajando, quizá de aquí a un año serán 20, no lo sé. Quiero que la gente esté segura, que sus sueldos no peligren y montar un negocio inmobiliario en Cataluña. Ojo, que habrá otros que lo verán una oportunidad, yo lo veía como un riesgo. Nos ha ocurrido varias operaciones que hemos hecho, han cambiado la regulación en medio, o sea, te cambian las reglas del juego de un día para otro y eso a mí me genera inseguridad, pero es que lo peor es que genera frustración en mi cliente por algo que yo no puedo No, pues, tener control sobre. Bueno, sí que puedo asumir mi responsabilidad, que es la que he hecho. Asumo mi responsabilidad y me voy de Cataluña a invertir en otro lado. Esto por un lado, alguien que lo pueda escuchar y pueda decir, ostras, pues han conseguido el efecto que querían. Bueno, si esto es lo que querían, sí, bien, pero ojo que hay menos dinero invirtiéndose en Cataluña, hay menos gente comprando pisos para alquilar y los precios no están corrigiendo, o sea que tampoco es que estén corrigiendo y tampoco está aumentando al revés. O sea, Cataluña es la comunidad donde más dramática está la situación en precios de alquiler. Fíjate, hablábamos antes que en Barcelona habían conseguido controlar los precios de alquiler, pero no había oferta. Y además, cuando vemos el informe, por ejemplo, mensual que publica Idealista con los precios medios, hay una cosa muy curiosa y es que los precios de alquiler más caros están en Barcelona, pero de compraventa no. Entonces, ojo, porque a pesar de esas limitaciones, no están consiguiendo que los precios se moderen, como en otros sitios donde el mercado está menos regulado, menos tensionado, a la oferta no se la persigue tanto y se autorregula. Sitios como Madrid, donde también los precios han subido mucho, pero comparativamente no tanto. libertad, ¿no? Al final, que dejen que el mercado se regule un poco. Y hablando de libertad, tú eres un gran propulsor de la libertad financiera, que en tu caso, y perdona que te lo diga desde fuera, pero tu libertad financiera, con lo que estás montando, vas a tener de todo, pero no, bueno, en el sentido, siempre se ha dicho, ¿no? Libertad financiera de no trabajar y que sean las rentas, pero es lo que pasa, que las personas que tenéis ese fuego, ¿no? De crear, y además creo que cuando las cosas te van bien, es como que dices, pero ¿cómo lo voy a dejar? Tengo que seguir. Pero bueno, hablando de otras personas que puedan buscar esto, en Sincero siempre intentamos que al final de la entrevista hacer un poquito como un blueprint, ¿no? Un paso a paso para llegar a un objetivo. En tu caso, para alguien que diga, oye, yo creo que la inversión inmobiliaria es un buen método, o mercado, como le quieras llamar, para tener libertad financiera o tranquilidad financiera, bueno, como quieras decirle. ¿Qué paso a paso podría seguir? Vale. Te respondo a las dos cosas. Luego te digo los pasos para llegar a esa libertad con inmuebles. Luego me ha parecido muy interesante el tema de la libertad financiera, ¿no? Antes comentaba que normalmente el perfil de persona que lo suele conseguir no es el perfil que de un día para otro lo deja todo y se va a la playa. Justamente el que se iría a la playa es el que no lo va a Exacto. conseguir, ¿no? Entonces, eso por un lado, y es muy interesante porque yo mismo me auto casi analizo desde fuera constantemente, porque yo es una frase que suelo repetir. O sea, que los inmuebles, vinimos a los inmuebles buscando la libertad, que no te la quiten, porque es algo que suele ocurrir. Veo gente que ha conseguido la libertad financiera y ellos mismos se meten en una trampa, que yo, ojo, que yo mismo también soy víctima de mí mismo en ese sentido,
se meten en una trampa en la que trabajan mucho más que antes. Entonces, yo constantemente lo estoy analizando y constantemente estoy buscando el equilibrio y desequilibrándome. O sea, en el sentido de que me doy cuenta que estoy haciendo más cosas de las que quería, entonces ya cuando me doy cuenta de eso pongo el freno y digo, relaja, a lo mejor tienes que empezar a decir que no a proyectos, tienes que decir que no a cosas que te apetecen ir, pues a una reunión, a una quedada. Entonces, bueno, yo mismo voy autorregulándome, quiero decir que soy totalmente imperfecto en ese sentido, pero es importante darse cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que yo lo que hago hoy me apasiona tanto que, o sea, yo soy como la reflexión del agua, ¿no? El agua va por el camino más fácil. Yo hago esto porque es que me resulta lo más fácil, que Claro. me apasiona, o sea, me lo paso muy bien. O sea, antes hablaba de que estoy casi como un niño con esos libros para aprender ahora cómo hacer flipping house, ¿no? O sea, no me digas que no lo puedo hacer porque me vas a fastidiar. O sea, quiero hacer eso, pero sí que es verdad que no tienes que pagar un precio excesivo. Entonces es bueno constantemente ir reflexionando sobre qué precio pagas para, sí, lo hago porque me apetece, pero es que a mí también me apetece ir a ver a mis hijos cada día cuando salen del colegio a las 5 y también me apetece el fin de semana estar con ellos. Entonces, a la que llevo unas cuantas semanas viajando, se me ha desequilibrado un poco mi objetivo. O sea, es bueno reflexionar sobre ello. Y volviendo a la segunda parte de la pregunta, yo, si alguien busca la libertad financiera con los inmuebles, le diría que la forma más cómoda, entendiendo a alguien que a lo mejor tiene pocos conocimientos, etcétera, etcétera, la forma más cómoda es buscar hacer un juego entre endeudamiento y cash flow. Lo explico. Hoy en día no hay ningún otro campo, ni de la inversión, ni cualquier otro, donde haya una industria financiera de la financiación, valga esa redundancia, tan desarrollada como el sector de las hipotecas, donde puedes coger financiación a largo plazo a unos tipos muy bajos. O sea, no hay otro campo donde puedas conseguir hipotecas o financiación a tanto plazo y a unos tipos tan bajos. Entonces, eso, si lo pones a trabajar a tu favor, es muy potente, ¿vale? Antes he comentado alguna pincelada, pero si yo cojo esa financiación al 80%, yo pongo ese 30% restante, hace que a mí me quede un cash flow, una operación estándar, a lo mejor de 70.000 euros, en la que yo tengo que poner a lo mejor 20, 30.000 euros de mi bolsillo, pues le estoy sacando a lo mejor unos 300 euros de cash flow. O sea, de unos 300 euros que me quedan limpios en mi bolsillo. Si esto lo escalo a 5 operaciones, pues me salen 1.500 euros. ¿No? Claro, Entonces, sí, sí. 1.500 euros con 5 pisos de los que yo he tenido que poner, pues, X dinero, ¿no? Hay otra cosa que tú, a medida que vas aprendiendo, puedes conseguir minimizar el dinero que tú pones. Ojo que también te va a disminuir el cash flow. Entonces, jugando a ese equilibrio, tú puedes llegar a conseguir unos 2.000 euros de ingresos aproximadamente, que es algo que a la mayoría de la gente ya le daría cierta comodidad financiera, ¿no? De esos ingresos pasivos, en un plazo de entre 5 y 7 años. Es algo que además yo tengo demostrado en números, una familia media que deciden, oye, invierto, o sea, ahorro el 30% de mis ingresos, lo invierto todo. Esa familia, creo que a partir del 7.º año, conseguía esa libertad financiera. Entonces, y con un sueldo medio de 25.000 euros. O sea que es muy potente, porque yo no sé otra forma de llegar a la libertad. No digo que no existan, pero yo no sé otra forma más rápida y más segura. O sea, esto es algo que tú puedes poner encima del Excel y casi de manera milimétrica puedas hacer replicar en la realidad. Y ojo, estoy hablando de 5 o 7 años, o sea que digo, no conozco una forma más rápida, pero a muchos les parecerá lenta. Entonces, les invito a recorrer caminos más rápidos y si luego no funciona, que ojalá, de verdad, honestamente, ojalá les funcione y si no les funciona, pues que venga la inversión inmobiliaria que ahí les estará esperando. Pero para, digamos, a nivel de oportunidades, buscarla en barrios, por ejemplo, es decir, ya me entiendes, pero hay gente que intenta sacar unas rentabilidades altas para llegar antes, pero quizás están asumiendo riesgos. Bueno, antes lo hablábamos, ¿no? De que hay lugares que, bueno, pues probablemente... Sí, sí, es mm, importante esto. A ver, hay mucho tema aquí para hablar, o que a gente le parezca que la inversión inmobiliaria no tiene chicha, tiene muchísima y nos daría para muchas horas. Uno de los puntos es dónde encontrar esas oportunidades para que sean altamente rentables y den esos números que hemos hablado. No están en Barcelona capital, no están en Madrid capital, eso no existe allí, ¿vale? Entonces, el que habrá mucha gente que dirá, ostras, es que esto yo no esos precios que hablas de 70.000 euros no existe. Nosotros, para Nexia Pro, estamos comprando decenas de pisos cada mes a esos precios, con lo cual sí que existe. Lo único que te tienes que desplazar, ¿vale? La mayoría de las personas, alrededor de un radio de 100, 200 kilómetros alrededor de donde viven, encuentran viviendas de esos tickets, ¿vale? Luego hay otro tema y es que, ¿dónde encontramos esos inmuebles dentro de ese radio? Vale. Nosotros en las ciudades las categorizamos por zonas. De ahí el nombre de nuestro club, Zona 3. Claro. Categorizamos del zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Zona 1 es zona más prime, barrio Salamanca. ¿Vale? Ahí la Vale. rentabilidad es del 2%, por decir algo. Ahí
Hay gente muy rica que invierte ahí, ese 2% ya les compensa, porque su problema es otro. Ellos están intentando canalizar un excedente de liquidez muy grande en un activo muy seguro y muy líquido que además tiene una potencial de revalorización más alto. Es un juego distinto al de la mayoría de las personas que nos escuchan. Luego nos vamos al caso opuesto, zona 4, zona marginal, conflictiva, donde por la noche pues probablemente ni siquiera entres o vayas con cierto respeto. Esa zona yo recomiendo descartarla. Esa zona es más rentable, claro, hay más riesgo, pero recomiendo descartarla a la mayoría de las personas que nos escuchan porque van a asumir un riesgo, van a relacionarse con un perfil de inquilino que seguramente no les apetezca. Y en medio nos quedan zonas 2, zonas 3. Zonas 3, y de ahí el nombre de nuestra comunidad, es la zona tradicional del inversor porque equilibra muy bien esa rentabilidad-riesgo donde encontramos esos 6,5, 7% netos bien calculados, donde ahí pues ya encontramos un perfil pues, de barrios más trabajadores, más, bueno, pues un barrio donde pues hay seguridad, pero es gente pues más trabajadora y donde pues, los pisos son más baratos, pero a cambio dan más rentabilidad. Porque aquí hay otro tema, por eso digo, hay muchas cosas que explicar. Los precios de los pisos, a medida que se aumentan, los precios de los alquileres no se aumentan en la misma proporción. Por lo tanto, el piso más barato suele ser el más rentable por rentabilidad de alquiler, ¿vale? Pero ojo, porque si nos pasamos de frenada, nos vamos a esa zona 4 que decía antes y seguramente no queramos lidiar con esos inclinos. Pero si descartamos esa zona, nos queda la zona 3, que sería donde recomendamos ir. Seguramente muchas personas que nos escuchen ya han ubicado en su ciudad, vale, ese barrio. Pues ese es el zona 3. Y ahí es donde recomendaríamos encontrarlos. Donde, además, dentro de esa zona 3, ¿dónde lo encontramos? Contactos. O sea, el sector inmobiliario es un sector de personas. Hay que trabajar muy bien las relaciones humanas. Luego también, ojo, que hay muchos que dicen que en portales no. Yo el 50% de lo que compro lo compro en portales inmobiliarios y otro 50% me llega por contactos. Y ojo, porque cuando compro por portales, esa persona a la que le compro, me encargo de que entienda esa mentalidad de largo plazo que hablábamos antes, de ese win-win, ese si a mí me va bien, a ti te va a ir bien, porque sí, es verdad que yo en una operación puedo ganar más y fastidiar a los de mi alrededor. Pero, ¿qué tal si gano un poquito más y hago que todo el mundo a mi alrededor esté contento? Pues que ese inmueble que encontraré en Idealista, esa persona pasa a ser mis contactos. Y esa persona estará deseando traerme otro inmueble porque sabe que si a mí me va bien, él va a ganar más. Qué bueno. O sea, por resumir un poco, eh, el banco es tu amigo, sí o sí, al menos para empezar, tienes que hacer que el banco sea tu amigo, pero sin pasarte, o sea, sabiendo bien lo que haces. Dos, vete a barrios de clase trabajadora en los que, bueno, quizás vivas tú o no hayas vivido, pero sobre todo busca esas viviendas que no sean quizás las más vistosas, pero sí que de gente que se va a quedar a vivir allí durante bastante tiempo, probablemente toda su vida, ¿no? Sí. Y tres, oye, vete a la calle, muévete y haz amigos, ¿no? Y haz contactos. Esa es un poco la clave, quizás, ¿no? 100%. Piensa en el largo plazo y en el win-win o el ganar-ganar, que gane todo el mundo, es un negocio de personas, relaciónate y gánate. Y lo del banco que decías, el banco es tu amigo, en contra de que lo que Exacto. muchos han querido pensar. Luego, por cerrar, y un ejemplo, a veces escuchamos, o los que estamos más metidos en el sector, alguien que ha conseguido una hipoteca a 30 años al 1% fijo. A mí me gustaría ver qué letra pequeña hay detrás. A mí me toca ceder, intento Claro. ceder hasta el punto en el que yo me siento cómodo, pero yo, por ejemplo, no he contratado una alarma, pero hay amigos que, oye, pues una alarma pues te encaja porque necesitas, oye, vale, pues te hago una alarma. O sea, entiende que el que está delante tuyo, tú quieres que te conceda de financiación, pero él también tiene que ganar. Si solo intentas ganar tú, se repite todo el rato lo mismo, porque es que va de esto. O sea, intentar, sí, tú intenta ganar, pero entiende que si el de delante tuyo no gana, el negocio va a ser corto. Qué bueno, Germán. Ya, que sepas que me quedaría hablando mucho más contigo, eh, pero creo que ha quedado una entrevista, ¿no? Una charla muy, muy Muy completa. redonda. Creo que vamos a ayudar a la comunidad que sepa al menos por dónde tirar. Luego, evidentemente, pues ya toca hacer los deberes, estudiar. Hablando de hacer los deberes, ¿cómo te pueden encontrar para que puedan seguir formándose? Bueno, que me sigan en redes sociales, Germán Jover o Vivir de Rentas es mi podcast, en el que me van a encontrar en todas las plataformas, también en YouTube. Y yo les recomendaría que, oye, que si a alguien le llama esto, que empiecen escuchando el podcast. Tienen ya más de 100 capítulos, hicimos hace un par de semanas el capítulo 100. Son entrevistas con personas de muchos campos, de muchos ámbitos, y van a ver si les resuena. Si realmente esto es para ellos, van a escuchar muchos capítulos y seguro que me van a escribir y me van a decir, oye, empecé a escucharte y ahora pues he comprado tantas viviendas. Bueno, ya verán el efecto que tienen ellos, pero yo les animaría a que empiecen por ahí. Al final es
antes de mover tu dinero, ¿no? Que se informen bien, que se informen. No es tan fácil como parece, pero tampoco es algo reservado solo para ricos, ni mucho menos. De hecho, estamos hablando de que tus clientes pues seguramente sean de clase media, gente 100%. normal. Y oye, Germán, muchas gracias por haberte pasado por el podcast. Sé que hoy era un mal día, bueno, tienes mucho lío, pero bueno, ojalá de aquí, yo te invito, de aquí un par de años o así, que nos volvamos a encontrar. Espero que el podcast esté siguiendo, nada me gustaría más, y que, bueno, pues nos puedas actualizar. Y auguro que probablemente nos cuentes un nuevo negocio, no sé. O no, o que te has ido a la playa ya a Ya vivir y veremos, de ya, eso ya hablamos está. otro Eso día, ya pero yo veremos. espero a partir de los 45 empezar a frenar, es Vale, mi vale. objetivo, así que bueno, ya lo veremos porque será de aquí 2 años, así que te cuento en un par de años. Estupendo, Germán. Pues un Muchas placer. gracias. Que vaya muy Hasta bien. luego.